Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este día 2 del Bootcamp. Ya tuvimos ayer la primera sesión, estuvimos viendo KPI, estuvimos viendo cuenta de pérdida de ganancias y vamos a continuar con la formación y hoy toca otro estado financiero clave como es el balance. Recordad que estamos viendo el caso Netflix. Edgar, cuando usted quiera. Perfecto, pues ayer vimos pérdidas y ganancias o el P&L de Netflix, hoy vamos a ver el balance y vamos a intentar seguir pues la misma dinámica, ¿no? Ver normativas contables que nos pueden afectar, que ayer ya vimos alguna, como puede ser el principio de Vengo y el equilibrio de masas patrimoniales, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cuenta a cuenta de Netflix, qué información contable o qué normativas contables pues tenemos que conocer para interpretar bien el balance. Entonces, si te parece, Antonio, compartimos ya el Excel, ¿vale? Ayer pues vimos esto de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y ahora vamos a ir al balance que lo tenemos aquí. Estas son las cuentas transcritas directamente de la información de Netflix anualmente desde 2017 a 2024. Nos vamos a centrar en el último año, ¿vale? Que sacaremos más información de ello. La primera partida que tenemos es caja y equivalentes, ¿vale? Cash and cash equivalents. ¿Y por qué es la primera? ¿O por qué a mí me gusta ordenarlo así? ¿Vale? Hay veces os encontraréis veces, por ejemplo, en empresas españolas que empiezan por los activos no corrientes. ¿Vale? Aquí empezamos con los activos corrientes y la caja es el más corriente de todos. ¿Por qué se ordena así? Pues se ordena de más líquido a menos líquido. ¿Qué significa que es líquido? Que es convertible en dinero y por lo tanto caja, que es directamente dinero, o equivalentes de caja, es lo más líquido que hay. Por eso aparece la primera, ¿vale? Los activos corrientes, que la caja de equivalentes forma parte de los activos corrientes, son aquellos activos que se esperan razonablemente liquidar en menos de un año, ¿vale? ¿Qué significa eso? Convertir en dinero en menos de un año. Entonces, la caja de equivalentes ya es líquido, ¿vale? En equivalentes de caja podríamos encontrar activos financieros de muy corto plazo, como podrían ser, por ejemplo, depósitos bancarios, ¿vale? Ahí eso no es caja directamente porque es un depósito, pero entraría dentro de lo que se conoce como caja y equivalentes, ¿vale? Entonces, dentro de, como he dicho, dentro de los activos corrientes están aquellos activos que se van a liquidar en menos de un año. No significa que necesariamente se tengan que liquidar en menos de un año. ¿Por qué? Porque puede haber empresas que su ciclo de vida es muy alto o están en una crisis y tienen inventario y no lo venden en más de un año, ¿vale? Pero eso no es lo que le importa a la contabilidad. A la contabilidad lo que le importa son los fines, ¿vale? Y el inventario, el fin del inventario es liquidarlo lo más rápido posible, antes de un año, ¿verdad? Pues entonces los inventarios siempre estarán en activo corriente, a pesar de que habrá inventario a lo mejor que no estamos vendiendo y lleva 3 años en el balance, pero la intención es venderlo, ¿vale? Y como la intención es que dure menos de un año, en estado no líquido, o sea, que sea una inversión en activos que sean no líquidos, pues convertirlos en líquidos antes de un año. Pues tenemos activos por contenido corrientes, ¿vale? Current Content Assets. ¿Esto qué significa? Estos son activos de contenido, ¿vale? Acordaos que ayer decíamos, Netflix invierte en contenido. Al invertir en contenido está creando un activo. El activo es un bien sobre el que se tiene derecho de uso o propiedad, ¿vale? Por ejemplo, cuando Netflix tiene derecho de uso es que coge, yo qué sé, a Warner Bros. Y le dice, mira, esta serie que tienes, licénciamela por 3 años, me lo invento, ¿vale? No es de su propiedad, pero tiene derecho de uso. Y la inversión que haga Netflix en ese derecho de uso aparece como un activo, no aparece como un gasto, aparece como un activo, ¿vale? Y si ese activo Netflix tiene derecho de usos durante 3 años, por ejemplo, pues ese activo se amortizará en 3 años, ¿vale? Después la amortización y todo eso sobre el contenido lo vamos a ver más en detalle, vamos a hacer la cascada de inversión y la cascada de amortización que se llama, pero ya viste ayer en el P&L como en Cost of Sales aparecía la amortización de contenido, que lo separábamos para tenerlo de forma separada, ¿vale? Entonces, este contenido es un contenido que es propio o licenciado de terceros cuya vida útil es menor a un año. Es decir, en 2024 la compañía tenía 1.779 millones de activos por contenido que espera amortizar en menos de un año. Bien porque la licencia se le acaba y no lo van a renovar, porque si lo renovaran
pasaría a ser contenido a largo plazo, o bien porque la empresa tiene una política de amortización de sus series y películas originales de X años, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si sacan, imaginaros, después vamos a ver qué política de amortización tiene la empresa, ¿vale? Pero imaginaros que es de 4 años, ¿vale? Nos lo vamos a inventar. Es de 4 años, entonces la empresa te dice, mira, yo invierto hoy en un contenido y lo amortizo durante los próximos 4 años, ¿vale? Después veremos cuánto es la amortización media. Y después tenemos otros activos corrientes. Dentro de otros activos corrientes, normalmente en las empresas normales os aparecerán líneas muy importantes, como es inventario y cuentas por cobrar y cuentas activos por impuesto diferido, ¿vale? Activos por impuesto diferido lo vamos a dejar estar porque necesitaríamos bastante tiempo para explicarlo, pero cuentas por cobrar es lo que hablábamos ayer sobre el principio de Vengo, que no todos los ingresos son cobros, ¿vale? Imaginemos que estamos en una empresa que vende maquinaria industrial a otra empresa y nuestro cliente nos paga a 60 días. Nosotros, en cuanto le hayamos entregado esa maquinaria industrial, reconocemos el ingreso, pero el cobro se va a reconocer a 60 días. Mientras no se haya cobrado, aparecerá una partida en el balance de activo corriente que será cuentas por cobrar o accounts receivable. Y si la empresa tiene inventario, aparecerá aquí, ¿vale? Y Netflix no tiene inventario y no tiene cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque pagamos inmediato. O tendrá una pequeña cuenta por cobrar, pero como es tan insignificante, pues la mete todas estas cuentas en otros activos corrientes, ¿vale? Y la suma de todo esto serán los activos corrientes, 13.100 millones. Vale. Sobre la caja es sobre lo que nos vamos a centrar mañana. Mañana veremos el tercer estado financiero, que es el flujo de caja, ¿vale? Y esta cuenta que hay aquí es el resultado final de ese tercer estado financiero, ¿vale? Si nosotros tuviéramos que proyectar el balance, la última cuenta que proyectaríamos sería la caja. ¿Por qué? Porque la caja depende de todo lo demás, ¿vale? Ahora, activo no corriente son aquellos activos cuya vida útil estimada es mayor a un año. Es decir, la empresa espera tener la propiedad o el derecho de uso de ese activo durante más de un año, ¿vale? Aquí tenemos la partida más importante, que es activos por contenido a largo plazo, 32.452 millones, ¿vale? Eso es lo que tiene Netflix en activos no corrientes, ¿vale? Después veremos mejor esto. Después tenemos Property, Plant and Equipment, que esto es lo que en español se conocería como inmovilizado material, ¿vale? Inmovilizado material. Es toda aquella inversión en activos tangibles que ha hecho la empresa. Pues, ¿qué activos tangibles puede tener la compañía? Pues sus oficinas, puede tener los estudios con los que hace la producción propia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tienen 1.593 millones. Estos activos de Property and Equipment tienen relación con la amortización de Property and Equipment que veíamos ayer. ¿Os acordáis? Cuando separábamos la depreciación y amortización de contenido y la depreciación y amortización del Property, Plant and Equipment, ¿vale? Después veremos eso también. Y otros activos no corrientes, que aquí hay una amalgama de otros activos que pueden ser activos financieros a largo plazo, activos por impuestos diferidos a largo plazo, etcétera. No vamos a entrar en eso porque no nos va a dar tiempo en estas clases. Y la suma de activo corriente y activo no corriente son los activos totales. Acordaros la fórmula de equilibrio de masas patrimoniales. Activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio neto, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que todo activo que tiene la compañía se ha tenido que financiar de dos formas, o mediante pasivos hacia terceros, que esos pasivos, o mediante deudas, no deudas, porque no son deudas, mediante aportaciones de los accionistas. Es decir, capital del accionista, ¿vale? Los activos se financian de dos formas, o te prestan el dinero o lo aportas tú, ¿vale? Entonces vamos a ver primero los pasivos. En los pasivos pasa exactamente lo mismo que con los activos. Hay corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son obligaciones de la empresa que deberán ser subsanadas en menos de un año. Es decir, es deuda que tiene la empresa con terceros que se va a pagar o se va a liquidar en menos de un año. Y que para liquidar esos pasivos se tienen que utilizar activos, ¿vale? Por eso muchas veces veréis que hay muchos analistas
que le dan mucha importancia a lo que se llama el current ratio. El current ratio es activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque si los activos corrientes son los que vamos a liquidar en menos de un año y los pasivos corrientes son aquellas deudas con terceros que vamos a tener que pagar en menos de un año, pues es importante tener una buena relación. Pero eso es un análisis que a medida que vayáis aprendiendo veréis que es una tontería, ¿vale? Se le da, en muchos libros se le da importancia al current ratio, hay muchos analistas por Twitter que se creen analistas que también le dan muchísima importancia y no tiene nada de importancia, ¿vale? Una empresa puede tener más deudas a corto plazo que activos a corto plazo y estar perfecta. Por ejemplo, Mercadona, ¿vale? Mercadona tiene muchas deudas a corto plazo porque son los proveedores quienes financian las actividades, ¿no? Y podéis encontraros, por ejemplo, Domino's también pasa así, por lo menos al principio, etcétera. Hay muchas empresas que tienen más pasivos a corto plazo que activos a corto plazo, pero no tienen ningún problema de liquidez. ¿Por qué? Porque genera mucha caja, ¿vale? Bien, vamos a ver qué partidas de pasivo a corto plazo tenemos. Fijaros, contenido a corto plazo. 4.400 millones de deuda de contenido a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que es de los activos que tenemos de contenido, no hemos pagado una parte, 4.400 millones, y vamos a tener que pagarlo en los próximos 12 meses, ¿vale? O antes de 12 meses. Es decir, nosotros, Netflix ha hecho una inversión en contenido, ¿vale? Y una parte de esa inversión en contenido no la ha pagado. Pues, por ejemplo, puede ser que, imaginaros, llegan a un acuerdo con Warner Bros. Tienes derecho a 3 años de uso de esta serie, ¿ok? Pero Netflix lo normal es que no pague todo de golpe, va a pagar durante los próximos 3 años. Entonces, tú reconocerás por una parte el activo y por otra parte el pasivo, que es lo que te queda por pagar de esos derechos de uso. O también puede ser que hayan generado una serie, una película propia, ¿vale? Y que a los actores les pague a 90 días, me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, habrá parte de esa inversión que no han pagado. Accounts payable, estos son cuentas por pagar a proveedores, pero que no son de contenido. Puede ser, por ejemplo, pues si tienen acuerdos con Microsoft, tenían antes, ahora no sé si todavía siguen teniendo el acuerdo con Microsoft, pero Microsoft creo que no. De hecho, os aseguro que no, porque lo dijeron en la última presentación de resultados o hace 2 presentaciones de resultados, en el que antes tenían un acuerdo con Microsoft que Microsoft le gestionaba todo lo que es la tecnología de publicidad, ¿vale? Y ahora ya tienen su propio sistema, a lo mejor todavía tienen algún acuerdo con Microsoft, pero estos son proveedores que se les tiene que pagar a menos de un año, están relacionados, son proveedores relacionados con la actividad económica de la compañía, ¿vale? Porque si no se llamarían acreedores, ¿vale? Los proveedores es algo que tiene relación con el principio de la compañía, o sea, de lo que se dedica a la compañía. Pero también hay acreedores, ¿vale? Los acreedores, por ejemplo, sería un despacho de abogados, porque tienes una denuncia y tienes que ir a juicio y tienes que pagar a tus abogados, ¿vale? Eso no forma parte de lo que es tu negocio, es otra cosa aparte, entonces eso se llamaría como acreedores. En muchas ocasiones os vais a encontrar las dos partidas juntas, pero a veces no, y por eso lo recalco. Después tenemos accrued expenses and other liabilities, ¿vale? Esto es gastos con los que has tenido que hacer frente, que vas a tener que hacer frente y es una deuda que tú tienes que llevar a cabo, ¿vale? Son gastos que se han devengado, ¿vale? Pero que todavía no has pagado. Y esta deferred revenue es lo que os comentábamos antes. ¿Os acordabais que si un suscriptor se suscribe el 30 de enero, paga un mes completo, pero Netflix solo se reconoce un día de ingresos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Estos son los cobros que han cobrado, pero que no han dado el servicio y no han reconocido el ingreso, ¿ok? Y deuda a corto plazo. Esto es deuda financiera a corto plazo, que significa que antes de un año esa deuda se va a tener que pagar. ¿Vale? La suma de todo esto son los pasivos corrientes y pasaríamos a los pasivos no corrientes. En pasivos no corrientes tenemos deudas por contenido a largo plazo, 1.780 millones de dólares que Netflix debe a proveedores de contenido que ya serán pues producciones propias o licenciamiento de producciones ajenas, que va a pagar
en los próximos años, a más de 12 meses, ¿vale? Si os fijáis, los pasivos por contenido, ¿vale? Que son estas dos partidas, son 6.174 millones, mientras que los activos por contenido son 34.000. El resto, Netflix ya lo ha pagado, ¿vale? Súper importante, eso ya lo ha pagado. Y tenemos deuda a largo plazo, 13.800 millones. Pero claro, ahora me diréis, bueno, ¿y cómo ha pagado? ¿Esto lo ha pagado de su caja? Pues posiblemente no, porque la empresa tiene deuda. Poquita, pero tiene deuda. ¿Vale? Entonces, si sumamos pasivos por contenido corriente, más pasivos por contenido no corriente, más la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, 21.700 millones. Y de activos por contenido tiene más de 30.000. Eso ha salido de los accionistas. ¿De acuerdo? Vale, después tenemos otros activos no corrientes, que aquí podría haber, pues, por ejemplo, derechos de pensiones, etcétera, etcétera. Una amalgama de pasivos no corrientes. Entonces, si cogemos los activos totales, le restamos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes, ¿vale? Llegamos al equity. El equity es el patrimonio neto de la sociedad, 24.743 millones. Eso es el valor de la empresa en libros. El valor en libros es esto, 24.743 millones. Pero me diréis, bueno, pero ¿cómo puede ser si el valor bursátil de Netflix es mucho mayor a eso? Entonces, Netflix está sobrevalorada porque está cotizando a mucho más de lo que vale contablemente la compañía. Pues no, no tiene por qué ser así. Antiguamente, hace como 20, 30 años, sí que se utilizaba mucho la valoración por libros. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas eran industriales y por lo tanto, pues lo que valía la empresa era lo que valían sus máquinas, lo que valía su real estate, su inmobiliario, lo que valía todo eso, ¿no? Pero hoy en día, en el que la mayoría de los activos son intangibles y el valor de una compañía no está en sus máquinas, ¿vale? Sino en su capital humano y en su capital intangible, el valor en libros no te dice nada. Porque además, estos activos que tenemos aquí están a valor contable. La contabilidad, ¿qué nos obliga? ¿Cómo nos obliga a reconocer los activos? Hay varios métodos de reconocimiento de activos, pero básicamente los puedo resumir en uno, ¿vale? El coste amortizado. ¿Qué significa eso? ¿Qué valor tiene el contenido de Netflix? Lo que te ha costado producirlo o lo que has pagado a terceros por producirlo. ¿Vale? ¿Qué valor tiene los activos, el inmovilizado material de la compañía? Es decir, los activos tangibles. ¿Qué valor tiene? Lo que has pagado por ello menos la depreciación por su uso. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Imaginaros que Netflix, me lo invento, tuviera 100 años de historia. Y dentro de su Property Plant Equipment tienen un estudio que lo construyeron hace 100 años. ¿Cuánto vale ese estudio en el balance de Netflix? Ficticio. Prácticamente cero. ¿Por qué? Porque entre que se reconoció contablemente hace 100 años y se ha depreciado totalmente ese valor, prácticamente eso vale cero. ¿Vale? Que eso es lo que pasa, como por ejemplo, con empresas como Paramount y Warner, que tienen activos por real estate, o sea, por activos inmobiliarios que valen mucho, pero que en el balance no salen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están totalmente depreciados. Porque la contabilidad te obliga a, por ejemplo, un inmovilizado como una casa, pues a 25 años la tienes que amortizar. A 25 años, ¿cuánto vale esa casa? Cero. En tu balance vale cero. ¿Eso significa que a valor de mercado valga cero? No. ¿Significa que este contenido que tiene Netflix vale solo el valor contable de 34.000 millones? No. ¿Por qué? Porque con ese contenido Netflix genera ingresos. ¿Cuántos ingresos genera? ¿Cuántos beneficios genera? Fijaros, 8.000 millones. Es decir, tener un contenido, ¿vale?, de 34.000 millones te aporta un beneficio neto de 8.000 millones. Entonces, no tiene ningún sentido decir que el valor de mercado de Netflix es su contenido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Entonces, la valoración en libros no tiene sentido en este tipo de empresas. En otras empresas, como puede ser de competencia, Warner, Paramount, etcétera, sí puede tener algo sentido mirar el valor en libros. ¿Por qué? Porque tienen muchos activos, ¿vale? Porque vienen de mucho antes y tienen muchos activos y puede ser interesante mirar sus activos. Pero aquí no. Aquí lo que nos interesa son los 3 KPIs que vimos ayer. ¿Qué traéis KPIs? Número de suscriptores, precio medio por suscriptor, inversión en contenido.
Esas son las 3 cosas que mueven la aguja. ¿De acuerdo? Vale. Paramos aquí si te parece, Antonio, y vemos si hay alguna pregunta. Estás en mute. Por ahora no hay ninguna pregunta. Estaba facilitando el Excel de ayer, ¿vale? Nuevamente, he compartido enlace, ahí tenéis de nuevo el QR. Si alguno el QR ve que en live no le da tiempo, pues que pare el vídeo, se va para atrás, ¿vale? Hace una pausa, lo coge y decid, hasta ahora, ¿todo claro? Parece que sí. Si no, damos 30 segundos para que entre alguna pregunta. ¿Todo? Ok, Todo. perfecto. Bueno, si entra alguna pregunta, me paras, ¿vale? Porque es importante que Vale, tengamos todos los conceptos claros. ¿Vale? Entonces, perfecto. volvamos al Excel. ¿Vale? Entonces, habiendo visto esto, vamos a hacer, bueno, aquí tenéis el cash flow, que es lo que veremos mañana, ¿vale? Vamos a hacer un análisis del CAPEX, ¿vale? Y un análisis de la amortización, tanto de contenido como de Property, Plant and Equipment, ¿ok? Entonces, el CAPEX de contenido viene del cash flow, ¿vale? Mañana lo veremos. Simplemente aquí lo tenéis ya formulado, ya podéis ver con el Excel, podéis jugar con ello y lo podéis ver de dónde viene, ¿vale? Y vamos a hacer un análisis. Fijaros, en 2017 la compañía dedicaba 9.800 millones de dólares a generación de contenido anuales, ¿vale? En el año 2017 se gastaron, salió de caja financiada por los proveedores de contenido y por caja de la compañía y por deuda de la compañía, 9.805 millones. Las transferencias bancarias que Netflix hizo en 2017 es de 9.800 millones. No vamos a entrar en cómo financió eso, ¿vale? 9.800 millones, que representaba el 83,86% de los ingresos de la compañía. Es una auténtica salvajada, ¿vale? Ahora, 2018, 13.043 millones. Pero ojo, es un aumento del 33% en gasto en contenido, pero sobre ingresos bajó. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál fue la estrategia de Netflix o la estrategia de cualquier empresa que es el primer jugador que entra en un mercado? ¿Cuál es la estrategia óptima? Gasta, 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 gasta. ¿Por qué? Porque si gastas, vas a conseguir clientes. Si consigues clientes, los clientes te financian ese contenido. ¿Lo veis? Han aumentado un 33% el gasto en contenido y aún así ha bajado el gasto en contenido o la inversión en contenido, mejor dicho, con respecto a ingresos. Año 2019, no aumentan prácticamente el gasto en contenido, solo un 6,7%. Pero ya solo representa, bueno, solo, es una barbaridad, pero solo representa el 69% de los ingresos. Año 2020, viene el COVID, se paralizan las producciones, el gasto en contenido, la inversión en contenido bajó, ¿vale? Un 15%. Año 2021, todo lo que no se pudo producir en 2020 y lo que estaba programado para 2021 se produjo. Aumentó el gasto de producción un 50%. Pero fijaros, a pesar de ese aumento en producción de un 50%, con respecto a 2019, que era antes de COVID, la inversión en contenido representa el 59,61% de los ingresos, ¿vale? 2022 dejan de crecer, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya han salido el COVID y todo lo que estaba atrasado ya lo hicieron. Y además en 2022 hubo la huelga de actores y guionistas y tuvieron que bajar la inversión en contenido. Pero esa huelga se notó más en 2023. Empezó en 2022, 2023 donde más se nota, ¿vale? Fijaros, 37% sobre ingresos. Y esto fue en todos los competidores. Año 2024 vuelven a recuperar y aumentan el contenido en un 30%, pero ahora ya es del 41,60%, ¿vale? Lo más importante en Netflix, entonces, ¿qué es? La inversión en contenido. Esa inversión en contenido atrae gente, ¿vale? Esa gente se quedará en la plataforma si la plataforma continuamente le está suministrando contenido que le gusta. Y para que eso pase, Netflix tiene que tener un buen sistema de recomendaciones. El contenido de Netflix, supongo que estaremos todos de acuerdo, es el peor de todas las plataformas. De media es el peor contenido de todas las plataformas. Pero tiene tanto contenido
que a mucha gente le gusta. ¿Por qué? Porque aunque en general el contenido sea malo, el tipo de contenido que a ti te gusta, en Netflix habrá. Será peor que en otros sitios, pero está. Entonces son capaces de tener a mucha gente porque esa gente está continuamente entretenida con nuevo contenido del que le gusta. Y eso lo consiguen con tener el mejor algoritmo de recomendaciones que hay. Eso lo podéis comprobar. Si vosotros vais y miráis vuestra cuenta de Netflix, cuando entráis, que os aparece, no es lo mismo que si entra un amigo vuestro en su cuenta. ¿Verdad? Porque Netflix lo que es bueno es recomendar lo que a cada uno le gusta. Entonces, aunque el contenido sea malo en general, como cuando entras, encuentras lo que te gusta, te quedas. ¿Vale? Y esa es la gran ventaja competitiva que tiene Netflix por ahora, que se le va a acabar. Porque crear algoritmos, los competidores pueden tardar más o menos, pero no es lanzar cohetes al espacio. ¿Vale? Es simplemente contratar a la gente correcta que sepa hacer las cosas bien. ¿Vale? Es una ventaja competitiva que va a ser pasajera. Lo que pasa es que como Netflix está continuamente invirtiendo en investigación y desarrollo, siempre van un pasito por delante. ¿Vale? Pero llegará un punto que todo esto se va a comoditizar. Llegará un punto que se va a comoditizar y todo el mundo tendrá la misma capacidad tecnológica. Lo que pasa es que eso pasará cuando no haya tantas plataformas, porque ahora, bueno, ya están desapareciendo, ¿no? Pero cuando aquí en esta industria lo que pasó es que cuando todos quisieron entrar porque se dieron cuenta de que Netflix les estaba quitando el negocio de la televisión, todos entraron en barrera, todos entraron a competir, todos entraron a pérdidas, ¿vale? Netflix perdió dinero durante muchísimos años y los demás perdían dinero, ¿vale? Y ahora ha llegado un momento, fijaros, Netflix ya invierte menos en contenido en 2024 que en 2021. En 2025 va a invertir más, pero fijaros cómo ha llegado un momento que dice, vamos a estabilizar esto, ¿vale? Porque tenemos que ser rentables. Y los demás jugadores están haciendo lo mismo. Warner ya es rentable, Disney ya es rentable, Paramount está empezando a ser rentable, Apple Television nunca será rentable, a no ser que se compre en un estudio, pero bueno, eso podríamos hablar. Amazon Video nunca va a ser rentable a no ser que se compre en un estudio, porque lo tienen como servicio subyacente para sus clientes, pero que no es rentable, ¿vale? Pero las grandes ya son rentables, ¿vale? Entonces, en un mundo en el que va a haber menos plataformas o las plataformas que hay se van a integrar, la capacidad tecnológica o esa ventaja competitiva que esté en esta empresa va a desaparecer o se va a minimizar, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Pero bueno, este es el análisis de la inversión en contenido, ¿vale? Edgar, perdona, sí. Antes de que pases, como estás hablando de la inversión en contenido, hay dos preguntas de inversión en contenido. Pablo José Seguín, cuando se refieren a contenido, ¿podemos saber cuánto es propio y cuánto licencias de terceros? No, no te lo dicen. Miguel Medina, ¿se podría decir que el CAPEX en contenido por ser intangible no sufre deterioro como maquinaria o tangibles y eso le ayuda al efecto apalancamiento? No. No, el contenido, a pesar de ser intangible, se amortiza. Y Pablo José Seguín dice, ¿por qué se necesita un estudio para hacer rentable? Porque no tienes IP. ¿Qué es lo que más cuesta de tener? No tienes IP. ¿Por qué Netflix se gasta tanto dinero en licenciar contenido de terceros? Porque tienen muy pocas IP propias. Que tienen el juego del calamar y ni es de ellos. O House of Cards, que no, ni es de ellos, tienen los derechos exclusivos, pero no lo han producido ellos. Todas las series de éxito de Netflix no han sido suyas. O casi todas. Álvaro García dice, si el CAPEX de contenido no ha recuperado los niveles del año 2021, pero las ventas cada vez son mayores, ¿no podría tener problema para seguir creciendo a nivel suscriptores? Ese es el análisis que tú tienes que hacer, Álvaro, porque no es necesario invertir en contenido hasta el infinito. Si tú ya tienes contenido que le puede gustar a todo tipo de público, ese es el análisis que tienes que hacer tú. ¿Cuánto es suficiente para gustar a todo el mundo? No es infinito. No es infinito. Esto es un negocio de escala, de mucha palanca. En cuanto llegues al momento de maduración, aquí hay que tener una cosa. Existe la inflación y la inflación en el cine es muy grande. No es como la inflación normal. ¿Qué significa eso?
que alquilar un estudio cada vez más caro, los actores son cada vez más caros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inversión en contenido puede subir en el futuro y subirá en el futuro, simplemente solo con la inflación ya va a subir, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque cada vez es más caro producir en todo el mundo, ¿vale? En todo el mundo. Cada vez hay más impuestos, cada vez es más caro producir y entonces solo con eso, aunque produzcas la misma cantidad de contenido, va a ser más caro, ¿vale? Pero va a llegar un momento que tú tengas tanto contenido que tú no necesitas invertir más en él, porque ya gusta a todo el público. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo como analista. Tú tendrías que ver, bueno, pues vamos a ver por zonas geográficas, cuánto produce de contenido que interesa a los asiáticos Netflix. Y Netflix hace una cosa muy buena. Produce, por ejemplo, el juego Calamar para público asiático y lo lanza como prueba al mundo. Lo lanza como prueba. Y esa prueba le salió bien. Pero no os imagináis la cantidad de series chorras de público argentino, público latino, público lo que sea, que te aparecen en la plataforma y no tienen éxito. Y no lo tienen, pero te aparece. ¿Vale? Entonces ellos generan tanto contenido que es como TikTok. ¿Vale? No sé si conocéis la plataforma TikTok. La gente que está en TikTok lo que hace es subir mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido, mucho contenido. Eso es lo que te dicen los influencers en TikTok. Tienes que subir mucho. ¿Por qué? De todo lo mucho, habrá uno que te funcione, ¿verdad? Y ese que te funciona, te dicen los influencers, ese lo llevas a Instagram, porque ya tienes, o a YouTube Shorts, porque ya sabes que va a funcionar, ¿verdad? Netflix hace exactamente lo mismo. Produzco. El 90% de mis series no las ve nadie. Nadie, ¿vale? Pero la que se ve, que tiene éxito, ¡pum!, la lanzo en todos los mercados. Por ejemplo, la del papel en España, ¿cómo se llama? La Casa de Papel. La Casa de Papel, que no es de Netflix, de Antena 3. Producida por Antena 3, pero con Netflix con los derechos exclusivos. ¿Antena 3 o 35? ¿Mediaset o A3 Media? Es La Casa de Papel. Creo que es A3 Media. Yo diría pero que no, 3 Media, pero... Yo creo que es A3 Media. No es de Netflix. Netflix tiene los derechos exclusivos, pero no es de Netflix. No está producida por Netflix. Ni el juego Calamar, ni House of Cards, ni ninguna de estas estuvo producida por Netflix. Ellos simplemente pagaron por tener la exclusividad. Pues la de La Casa de Papel, éxito tremendo en España. ¿Y qué hago? De todas las series que he producido en España, tengo una que me ha funcionado, ¡pum!, la lanzo al mercado, ¿no? Y ese es el juego al que juega Netflix. Los otros no hacen eso. Por ejemplo, HBO saca mucho menos contenido, pero todo el contenido que saca acaba en las listas de los más valorados. Todo. Prácticamente todo. Miras la lista de las series más vistas y más valoradas de la historia y de las 10 primeras te encontrarás con 5 de HBO. Un par de Paramount y poco más. ¿Vale? HBO es poco contenido, mucha calidad. ¿Vale? Netflix no, Netflix es mucho contenido, poca calidad. Lo que pasa que cuando algo sale, como el juego Calamar, fíjate, pensad el juego del Calamar este, es una serie estúpida. Es estúpida, está muy mal hecha. Y ha tenido éxito, porque a la gente le ha parecido graciosa. Pero esa serie no hubiera sido producida por HBO en la vida. En la vida uno le va con el transcript de esa serie a HBO y dice, la voy a producir. En la vida, pero salió bien. Y ese es el juego que juega Netflix. Entonces, Álvaro, contestando a tu pregunta que me estoy enrollando muchísimo. Tu trabajo como analista tendría que ser mirar el contenido que están produciendo en cada uno de los sitios. Mira, hay un libro sobre Netflix que es sobre reglas. Bueno, búscalo, Antonio, si te parece. No existen reglas, no hay reglas. No hay reglas, exacto. Que ahí te cuentan un poco la filosofía de Netflix. Netflix es probar. ¿Vale? Entonces, tú ahí, Álvaro, lo que tienes que hacer es, bueno, ¿esta estrategia va a ser la de éxito en el futuro, sí o no? Vamos a suponer que sí, ¿vale? Porque estamos analizando la empresa y si pensáramos que no tiene futuro, yo creo que no, que hay otros modelos que van a ser a la larga más rentables que Netflix, ¿vale? Pero eso es mi opinión. Pero vamos a pensar que sí va a tener éxito. Entonces, ¿cuánto contenido tienen que hacer en cada una de las regiones que están para dos cosas? Que le guste al público de esa región y que sea extrapolable internacionalmente. ¿Vale? Por ejemplo, en México y en países latinos hacen muchas telenovelas.
y alguna le sale muy bien y te la plantan en el resto del mundo. Seguro que en Netflix España tenéis telenovelas, ¿vale? Que han tenido éxito, ¿vale? Porque lo lanzaron ahí. O una que hicieron, por ejemplo, Pasión de Gavilanes, que no es suya, pero ellos hicieron los derechos en exclusiva de la nueva serie, ¿vale? Y les ha funcionado en todo el mundo, porque ya tenía ese IP y ya estaba ahí. Dicho esto, ese es el análisis que tendrías que hacer, ¿vale? Ver cuánto inversión en contenido es necesario para mantener a los suscriptores que tienen, ¿vale? Mantener suscriptores, crecer en suscriptores y crecer en precio. Porque si no, Netflix no puede crecer. Tiene que crecer en suscriptores, tiene que crecer, tiene que mantenerlos y tiene que subir precios. No hay forma de crecer si no es así. Entonces, en algún momento, con los suscriptores llegarán a su máximo. No sé cuándo será, si en 2030, 40 o 50, porque el mundo es finito. Y la población no es que esté creciendo tanto como antiguamente, pero el mundo es finito. Entonces, lo que te queda es mantenerlos. Para eso tendrás que tener contenido que esté alimentando continuamente las necesidades de la gente, ¿vale? Porque tú puedes crear contenido para atraer gente y crear contenido para mantenerla. Y después, aportar tanto valor que te permita subir los precios en la parte que es premium y en la parte que es con publicidad, tener tanta gente que a los anunciantes les interese estar contigo. Ese es el análisis que tú tienes que hacer para ver Netflix dónde estará en 10 años. O en 5, en 10 o en 15, lo que sea. ¿Vale? Seguimos con preguntas si hay. Hay 4 más, Edgar. ¿Prefiere que te las lance todas o las guardamos al final? Todas. Mira, Álvaro Rosado dice, ¿el hecho de que la mayor parte del contenido sea producido por otros es un riesgo? Si Warner ahora es competidor, te puede subir los precios de su IP, de sus IP. No, el mercado es competitivo, ¿eh? Ahora el mercado es súper competitivo aquí. Warner Television es el mayor estudio de series del mundo, ¿vale? Con mucha diferencia. Pero no pueden poner los precios que te da la gana. Y además, normalmente, los contratos así, mira, hay otra empresa, la que se ha fusionado con Paramount, que es Skydance, funciona así, ¿vale? Y normalmente los estudios funcionan así. Desarróllame una serie o una película o lo que sea con este presupuesto. Y ellos se quedan con un margen normalmente del 20%. ¿Vale? No es yo produzco una serie y te la vendo a ti al precio que quiera. Eso es otro negocio. ¿Vale? Eso es otro negocio. Eso también pasa. Es como si ahora Warner dice, Juego de Tronos te permito que la tengas en tu plataforma. Si la quieres, págame esto. Ahí es producción tuya, tu IP propia, derechos exclusivos tuyos, tú pones el precio. ¿Vale? Pero lo que pasa en la mayoría de las veces no es esto, que también pasa, ¿eh? Por ejemplo, Big Bang Theory, que es de Warner, ha estado en Netflix. ¿Vale? No sé si en España llegó a estar, pero en Estados Unidos llegó a estar. ¿Vale? Ahí es un acuerdo de precios. Lo otro es Netflix va a un estudio, Warner Bros. Television, prodúceme esta serie, porque sois los mejores produciendo, mucho mejor que yo, prodúceme esta serie, tienes este presupuesto. ¿Vale? Y Warner la produce y se queda con normalmente un 20% de margen. ¿Vale? Por ejemplo, Top Gun, no sé si habéis visto la película Top Gun, es derechos de Paramount producida por Skydance y Skydance se queda un 20% del presupuesto de producción. Álvaro Celorio te dice que ¿cuál crees que tiene mejor enfoque? Mejor enfoque, para modelos. mí, el mejor enfoque todavía no se ha creado. El mejor enfoque será el de cuando Paramount se fusione con Warner, que es lo que tendría que pasar. Porque Warner tiene el mejor enfoque de calidad, productos de calidad, pero no tiene ni la capacidad tecnológica ni el dinero que tiene ahora Paramount. Paramount básicamente ahora es propiedad de los Ellison, de Oracle. O sea, el hijo del dueño de Oracle, no sé si tiene 300 o 400 mil millones de riqueza, son los dueños de Paramount ahora. Warner lo que le falta es dinero. Pero tiene el mejor enfoque en las mejores series, en la mejor producción, todo. Pero le falta dinero. Entonces, lo bueno será o bien Paramount se fusiona con Warner, o bien Warner la compra a Apple o Amazon. Lo que os decía antes, Amazon y Apple no tienen IP. No tienen. Necesitan IP. Entonces, si quieren crecer, van a tener que comprarse un estudio. Porque son los que tienen el IP. IP es Intellectual Property. ¿Vale? Los que tienen los derechos.
¿vale? Porque si os fijáis, si estudiáis la historia del cine, de los últimos 40 años, casi todos son refritos. Todo lo exitoso, casi todos son refritos. ¿Qué fue exitoso hace 2 años? Barbie. ¿Qué ha sido exitoso este año? Superman. Prácticamente la mayor parte de los ingresos son refritos. Es de IPs que han demostrado que gustan al mercado. ¿Vale? Y eso no lo tienen ni Apple ni Amazon. ¿Vale? Amazon ha intentado hacer cosas originales y no le sale bien. El Grand Prix, no sé si habéis visto que tienen el Grand Prix. ¿Habéis visto el Grand Prix de Amazon? Es una... yo miré un capítulo porque me hacía ilusión. Oye, de pequeño miraba el Grand Prix y es una bazofia lo que han hecho. O sea, no son buenos. ¿Vale? No son buenos. Entonces tienen que comprar. Dice Gerard Cordero, pero Amazon y Apple no podrían licenciar como hace Netflix. Claro, que es lo que hacen, pero ¿por qué Warner o Paramount venden sus producciones o licencian sus producciones? ¿Por qué lo hacen? A ver, ¿por qué se os ocurre que lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué le venden a Netflix, a Amazon y a Apple? Warner Television es otra cosa porque hacen proyectos ad hoc, es como si fuera una empresa de ingeniería constructora. Constrúyeme esto y ellos lo hacen, ¿vale? Pero lo otro, el contenido que licencian. Porque ellos no tienen dinero. Ese es el problema. Todos los estudios clásicos están endeudados hasta las trancas. Y no tienen dinero. Pero eso va a cambiar. No sé si ahora, no sé si en 5 años, eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque el apalancamiento está bajando. Están pagando la deuda. Tienen más capacidad de crecimiento. Van a tener más capacidad de crecimiento. Warner se separan dos. Por un lado televisión y por otro lado estudios. ¿Vale? Entonces los estudios ya no tendrán el peso pesado de la televisión, que es con quien se va a quedar la deuda. Los estudios pueden levantar capital en el mercado y va a haber gente dispuesta a pagar. O Warner puede venderse a la parte de streaming y estudios, se puede vender a Apple o se pueden funcionar con Paramount, que Paramount ahora tiene deuda pero tiene capital ilimitado. Ellison, que de hecho se han comprometido, Paramount está cotizando 15 y Ellison se ha comprometido que si la acción llega antes de 3 años a 30, meten no sé cuántos miles de millones. ¿Vale? Entonces, llegará un punto en el futuro que las razones por las cuales estos estudios que tienen el contenido bueno lo licencien desaparezca. ¿Vale? El incentivo que es necesito la caja para sobrevivir desaparezca. Y entonces es cuando veremos la lucha de verdad. A lo mejor para entonces Netflix es tan grande que se la suda todo. ¿Vale? Eso también puede pasar. Ese es el análisis que tenéis que hacer. Oye, pues yo estoy analizando la industria, veo hacia dónde se va a dirigir la industria. Netflix y su cultura la tengo que estudiar. Lo mejor para estudiar la cultura de Netflix es leerse el libro ese que ha puesto Antonio en los comentarios. Entonces, tengo que interpretar dentro de 5 años, ver qué posición competitiva va a tener Netflix, ver los movimientos de los competidores, y estamos hablando de Netflix porque es un ejemplo, ¿vale? Pero en cualquier empresa tienes que hacer exactamente lo mismo. Yo sé, por ejemplo, Nvidia, que es el dios supremo de su mercado. No importa la posición que tenga ahora, tienes que mirar la posición que tendrá en 5 y 10 años. Oye, la inversión en CAPEX de inteligencia artificial va a crecer al ritmo que está creciendo ahora en los próximos años. Los competidores no van a ser capaces de sacar productos igual a Nvidia. Ese tipo de análisis tenéis que hacer, ¿vale? Nicolás Martínez, ¿en qué momento podría interpretarse en libros que la inversión en contenido no le genera mayor retorno? ¿Qué valores serían claves para determinarlo? ¿En qué momento podría interpretarse en libros que la inversión en contenido no le genera mayor retorno? Pues lo puedes ver. Cuánto invierten en contenido con respecto a cuánto dinero generan. Ahora cada vez generan más dinero a pesar de que no invierten más en contenido. ¿No crees que con la IA bajarán los gastos de inversión en actores y contenido en general? Sí, bajarán los gastos y eso que beneficiará.
¿A Netflix, que tiene dinero de sobra para producir, o a los otros, que ahora están jodidos? Eso hará que sean más competitivos todo el mundo. O sea, si se puede llegar a producir más contenido, todos serán más competitivos. Entonces ahí el problema vendrá en el líder, que es el más grande, cómo va a seguir creciendo. Ese es el análisis que tenéis que hacer. Entiendo que serán importantes KPIs como horas de visualización por usuario, etcétera, para valorar la rentabilidad de ese CAPEX. No, Miguel, eso es súper importante para tú hacer el análisis cualitativo, pero que ya lo ves. Porque ves el número de suscriptores y ves el precio medio por suscriptor y ves los ingresos cómo evolucionan. Eso que tú estás diciendo es un análisis cualitativo que tú tienes que ver para hacerte una idea de cómo se va a comportar en el futuro, pero que el resultado de eso ya lo ves. O sea, los KPIs importantes son suscriptores y precio medio. Para que los suscriptores se queden, horas de visualización, etcétera. Y un dato, Netflix lleva 3 años sin aumentar engagement, aumentar el número de horas de visualización por usuario. 3 años. Mientras que YouTube ha crecido, Warner ha crecido, Paramount ha crecido. Ellos llevan 3 años estancados en eso. Que no tiene por qué ser malo, ¿vale? Pero te das una idea de que el entorno competitivo en el que estamos ahora no es el mismo que el 2019. Y no es el mismo a pesar de que los estudios rivales no tienen dinero para invertir. Es que ni Disney tiene dinero ilimitado porque tiene deuda. ¿Quién no tiene deuda? Apple no tiene deuda, Amazon no tiene deuda. Y si Amazon y Apple de verdad se quieren meter en esto, que eso es un análisis que tendríais que hacer vosotros, se van a comprar uno de estos estudios, porque todos se están separando. No hemos hablado de Universal, pero Universal está haciendo lo mismo. Universal tiene televisiones, fibra óptica, ¿vale? Porque también son de telecomunicaciones, Comcast, y sus estudios y sus parques de atracciones. Estudios y parques de atracciones se están apartando y se quedan los activos malos. Entonces, llegará un momento, que es el año que viene, en el que Paramount estará reestructurada con la inyección de capital de los Ellison, Warner estará separada y Universal estará separada. Y ahí el análisis tiene que ser, vale, ¿qué mundo competitivo me va a quedar dentro de 5 años? Estos estudios se van a vender, estos estudios se van a fusionar, ¿qué pasa si se fusionan? ¿Qué sinergias hay? Todo eso es lo que tendríais que analizar. Y por eso esto no es matemáticas y es tan bonito la inversión. Edgar, sigue habiendo preguntas. No sé si quieres continuar con la clase y la dejamos para el final. No, vale. vamos a ver las preguntas porque mañana la parte de cash flow va a ser más rápida y si nos da tiempo, pues veremos lo que nos falta. José Antonio Velasco dice, volviendo atrás, la partida de pasivo, no recuerdo el nombre, de ingresos cobrados y no de vengados, ¿sirve para estimar el crecimiento futuro del revenue? En muchas empresas sí. Por ejemplo, en Microsoft, porque los suscriptores suelen ser anuales, ¿vale? De Office, de Excel o Word y todo eso. En muchas empresas sí. En muchas empresas aquí sí. Aquí te serviría para ver el crecimiento de suscriptores, pues que ya lo ves. Bueno, ahora, a partir de 2025, Netflix deja de dar esos datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice, queremos que el mercado se centre en los ingresos. Claro, lo que pasa es que no vas a crecer tanto en suscriptores y vas a crecer aumentando precio. Entonces no quieres que el mercado se centre en los suscriptores porque ya no vas a crecer tanto como crecías antes, ¿no? Claro, pero hay que vestirlo bonito, ¿no? Pero sí, eso te serviría. Precisamente ahora que Netflix no va a dar datos de suscriptores, esa partida del pasivo te serviría para ver si están creciendo suscriptores o no. Albert te pregunta, ¿qué opinas sobre estas plataformas de streaming? Compra los derechos de la Fórmula 1, tenis, MotoGP, fútbol, NBA. Claro, es que eso va a pasar. Fijaros, Paramount va a tener la NFL y UFC. ¿Sabéis qué es UFC? Artes marciales mixtas. Por han llegado a un acuerdo en exclusiva para Paramount. Antes estaba disponible en ESPN y en Pay-Per-View. Para ver un combate, a pagar. Y ahora va a estar en exclusiva en Paramount por $10 al mes. Y antes tenías que pagar ESPN, que son como unos 100, más el Pay-Per-View, que eran 50. Acababas pagando
una barbaridad de dinero y ahora va a estar en Paramount. Van a entrar en deportes. ¿Por qué en deportes? ¿Qué tiene el deporte? A ver, ¿por qué deporte es muy interesante? Aparte, como estrategia de contenido, ¿por qué es interesante el deporte? Por la pasión. Porque los clientes son muy recurrentes. Porque los Es clientes verdad. son muy recurrentes. Porque si tú, imagínate, soy fan de Juego de Tronos, me suscribo, veo la temporada, me quito. Ahora, si tú eres fan de artes marciales mixtas y cada domingo tienes una pelea, me lo invento, eres fijo. Eres fijo. Deportes es clave para estas plataformas por eso, clientes más fieles. Entonces, si tienes clientes más fieles, tienes que invertir menos en marketing. Porque son fieles. Entonces, aunque los derechos deportivos son muy caros, el lifetime value, es decir, el valor de tus suscriptores es mayor. ¿Por qué? Porque inviertes menos en marketing. Álvaro dice, si Warner realiza esa separación y deja toda la deuda en el lado de la tele y antes de los 2 años quiebra la parte de la tele, ¿no sería un fraude y le repercutiría a la otra parte de producción? No, hombre, no, ¿cómo va a quebrar? No va a quebrar, se va a quedar, la parte de tele se va a quedar con el 20% de las acciones de streaming y estudios. No va a quebrar, hombre. Si genera una barbaridad de caja todavía eso. Es posible Hay sí que un, va a tener una crisis o yo qué sé, o Donald Trump les prohíbe emitir programas, pero no, hombre, no. hay un par de preguntas. Y además quien perdería todo serían los bonistas, que han aceptado la separación. Hay un par de preguntas relativas precisamente a esto que has comentado de que Netflix no vaya a dar el número de suscriptores. Aquí Pablo dice si es poco transparente en comparación con otras, cómo se va a calcular entonces. Miguel dice cuando Netflix no dé el número de suscriptores el P por Q. Van a dar el número de suscriptores cuando lleguen a una cifra importante, pero tú ahí no van a dar ni número de suscriptores ni ARPU. Creo que el ARPU a nivel global no sé si lo van a dar o no. Habría que ver. Pero básicamente vas a tener que hacer tú el cálculo estimatorio de el crecimiento por de dónde viene, por suscriptores o por subidas de precio. ¿Cómo lo haces eso? Midiendo si suben el precio. O sea, si los ingresos de Netflix suben y el precio no sube, es que han subido los números de suscriptores. Aventín dice, ¿no es necesario inversión en crear contenido en nuevas IP? ¿Es una pregunta o una afirmación? Pues esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Bueno, pues en principio todas contestadas, porque aquí Álvaro dice, ¿adquirirán los endgame o no se la jugarán por repetición? Por No reputación. sé, no sé qué es eso. Yo tampoco. Álvaro, ahí nos has pillado. No sé si alguien lo quiere comentar. Bueno, Edgar, en principio contestadas, ¿eh? Mira, hay Dice, más. ¿por qué no se hacen colaboraciones entre los cines tradicionales y las plataformas de streaming? Claro que se hacen colaboraciones, el único que no colabora es Netflix. De hecho, por eso Netflix ha perdido Stranger Things. No sé si habéis visto, los creadores de Stranger Things, que eran de Netflix, las series más exitosas de Netflix los han perdido y se van a Paramount. Porque Ellison les ha dicho que les va a apoyar sacar películas a los cines, cosa que Netflix no quería. Pero sí, claro, en la estrategia, por ejemplo, Ellison en Paramount ha dicho que no hay duda de que cine y streaming van de la mano. Warner también, Disney también. El único que no confía en eso es Netflix. Y eso falla. Y eso es un error. Eso es una de las cosas que yo creo que Netflix hace mal, que es por pura arrogancia de los fundadores. ¿Por qué? Porque el cine ya no está hecho para ganar dinero, que también, ¿vale? El cine lo que te da es prestigio y marketing, aunque no ganas dinero con él. Prestigio y marketing.
ir a ver una película, por ejemplo, Superman, que ha sido un éxito este año, de Warner Bros. Cuando salga en la plataforma será un éxito. Entonces, si tú haces contenido para cine que es bueno, al llevarlo a la plataforma de streaming le añades valor a la plataforma de streaming. Y de media el valor de la plataforma es mayor. Entonces, ahí yo creo que Netflix, por arrogancia, se está equivocando. Pero Netflix, como son los más grandes, pues siguen su propia estrategia. Pero fijaros, que pueden cambiar, ¿eh? ¿Por qué? Netflix dijo que nunca pondría publicidad. Puso publicidad. Netflix dijo que nunca entraría en deportes. Está entrando en deportes. Netflix ha dicho que nunca haría los cines. Ya veremos si no van a los cines. Precisamente Albert nos pregunta si van a revivir los cines en España. No sé, el mercado español, la verdad es que no lo controlo, porque básicamente no es importante, ¿vale? Para los estudios. Porque fíjate, por ejemplo, Superman, Global Box Office, es decir, ingresos totales, unos 500 millones. En Estados Unidos, casi 300. O sea, es que el resto del mundo es prácticamente residual. Para todos. A mí me extraña que no haya salido una pregunta que Edgar, cuando, por ejemplo, ha hablado de Netflix y demás, siempre le dice a todos que penséis. Ha salido tangencialmente. Estamos centrándonos en Netflix, Amazon, Warner Bros. Y tal, pero yo veo que la competencia de Netflix realmente va a ser YouTube. Es YouTube. YouTube, o sea, Netflix no es el líder del mercado, es YouTube. YouTube es el líder del mercado. Y sigue creciendo. Y más que Netflix. Fijaros, YouTube genera ingresos comparables a los de Netflix con una base de suscriptores muy pequeña. Porque tú te puedes suscribir a YouTube, pero la base de suscriptores de YouTube es muy pequeña. ¿De dónde saca los ingresos? Publicidad. Y el engagement en YouTube es mucho más grande. Mucho más grande. Y esto, los estudios tradicionales ya lo están valorando. Por ejemplo, Warner y Paramount no descartan hacer podcast, por ejemplo. Entonces, en algún momento la industria va a hacer otro cambio, que será, vosotros imaginaros, ¿vale? Si ahora hay podcast de calidad, imaginaos que a los locos de Wall Street nos viene Paramount o Warner y nos dice, yo te voy a dar la calidad, vosotros organizarme las cosas. Y sacáramos una serie de finanzas en Warner o Paramount. ¿Sabes? Eso puede llegar a pasar. Spotify se ha adelantado en eso. Apple, ¿cómo se llama? Apple Podcast, no, Apple, ¿cómo se llama? Sí, Apple Podcast. Pues Apple Podcast se ha adelantado en eso, pero formato podcast. Formato vídeo todavía siguen siendo independientes y YouTube son los únicos que tienen acuerdos con todos. Bueno, YouTube y las demás plataformas de este tipo, ¿no? Pero nadie impide que los estudios lleguen a hacer eso, porque los estudios están haciendo televisión. Si los estudios dijeran, bueno, pues como la televisión va a morir, voy a coger mi concepto y lo voy a poner en mi plataforma. En los programas, los reality shows, lo que sea, todo a mi plataforma. Los podcasts. Porque en televisión no es que haya podcasts, pero en televisión hay programas que son como podcasts, de debates, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién te impide no generar eso en tu televisión? ¿Quién te dice que CNN Plus, que va a ser el servicio de streaming de noticias de CNN, no cabe siendo una amalgama de podcast? De contenido que a la gente le interesa. Discovery Plus, que es algo que sería relacionado con una parte de YouTube, ¿no? De documental y todo eso. ¿Quién no te dice que en el futuro vaya a evolucionar a eso? ¿Quién te dice que en el futuro, yo qué sé, Apple ficha a MrBeast, el youtuber tan famoso, para hacer contenido? Ya los influencers de YouTube y demás ya aparecen en películas, para promocionar películas. O sea, no sabemos en el futuro bueno, no sabemos. Tenemos que analizar en el futuro cómo va a evolucionar la industria. Sobre la amortización del contenido, nos pregunta Miguel Medina, ¿puede haber variaciones a lo largo del tiempo o hay límites en las reglas contables? Si se cambia, se tiene que justificar.
Si se cambia, se tiene que justificar. Mañana, si nos da tiempo, lo vemos, pero la amortización de contenido de Netflix antes era 4 años y ahora es a menos de 4. ¿Vale? Ahora es a menos. Y precisamente, ¿qué impacto tiene aumentar o decrementar ese ritmo de amortización? Si incrementas el ritmo de amortizaciones, la empresa presenta peores resultados contables. Si bajas el ritmo de amortización, presenta mejores resultados contables. A nivel caja no tiene efecto. Bueno, sí, los impuestos. El único efecto son impuestos. Pero a nivel de pérdidas y ganancias, tiene efecto. Pues todas contestadas, Edgar. Pues llevamos 1 hora. Perfecto. Edgar, ¿qué vamos a ver mañana entonces? Cash flow. El cash flow, y si nos da tiempo, pues volveremos a hacer el análisis que quería hacer de la cascada de amortización y la cascada de inversión. ¿Vale? Y lo que nos dé tiempo. Yo creo que en cash flow no dedicaremos tanto tiempo, espero, y nos dé tiempo a ver más cositas. Mañana se espera una sesión un poquito más larga, también cuando terminemos precisamente todo lo que es relativo al contenido, os vamos a presentar, ahí el que quiera ya, lógicamente, pues se puede ir, os vamos a presentar la nueva edición del curso precisamente de análisis de estados financieros y modelización, con las novedades, etcétera, y los que estén interesados, pues yo les aconsejo que mañana estén en directo, porque va a haber un importante obsequio. Así que ahí lo dejo. Espero que os esté gustando, sobre todo que os esté haciendo pensar, que es lo principal que tiene que hacer un analista. Así que, lo dicho, mañana a las 7 en directo nos vemos. Ya os mandaremos el enlace por mail. Un fuerte abrazo a todos. Chao.